bienvenidos a este encuentro de pares de las oficinas de estadísticas de la región para el Instituto Nacional de Estadística de Paraguay. Es un verdadero honor y una gran satisfacción poder contar con todos ustedes. Agradecemos la amplia y generosa respuesta que han tenido a la convocatoria que hemos cursado a cada uno de ustedes, ¿no? Damos inicio a este evento que le denominamos Reingeniería de los Sistemas Estadísticos, preparándonos para el futuro, programados inicialmente en 3 episodios que se irán desarrollando sucesivamente y que da comienzo en el día de hoy con el episodio 1, que lo llamamos La anatomía institucional y funciones esenciales de las oficinas de estadísticas para fortalecer su autonomía, profesionalismo e innovación. Con el apoyo de París 21 y la organización del Instituto de Estadística de Paraguay para las oficinas de la región, se da este primer encuentro de diálogo entre directores de estadística de la región latinoamericana. Fundamentalmente se busca que este encuentro entre pares ayude a los países que están considerando nuevas leyes estadísticas y el rediseño de sus estructuras organizativas para la creación de estructuras verdaderamente preparadas para las nuevas realidades y con esto dar un paso relevante en la modernización. Para este efecto, el programa contempla contar con exposiciones de 3 oficinas nacionales de estadística que pondrán su punto de vista respecto a la experiencia y gestión de estas oficinas. Asimismo, París 21 ha creado una tipología para ayudar las estructuras orgánicas funcional, el marco legal y grado de autonomía, que será presentado como un documento estímulo para el diálogo entre los pares. Este diálogo brindará la oportunidad para que los directores de las distintas oficinas estadísticas de la región discutan problemas organizativos y compartan diferentes enfoques y fomenten la colegialidad. Nuestro programa básicamente contempla unas palabras de apertura al cargo del director nacional de Paraguay y del oficial de París 21 para la región. Seguidamente tendremos la presentación del documento preparado por París 21. Después daremos paso a la presentación de los 3 países que serían el punto de partida, digamos, para el intercambio posterior. Vamos a hacer un momento también para una foto grupal para la posteridad y luego les hemos hecho llegar a ustedes una pregunta que le llamamos una pregunta ancla que pedimos a cada uno de los directores o los representantes de los institutos de estadística de la región pudieran inscribirse o registrarse para poder participar de esta consulta que estamos haciendo, ¿no? Seguidamente tendremos una ronda de intercambios, de discusión que le llamamos ronda Robin, para después proceder al cierre del evento. Estaremos aproximadamente 2 horas en este intercambio que nos va a enriquecer y nos va a dejar antecedentes para la gestión y el mejor funcionamiento de los sistemas estadísticos de nuestra región. Bueno, a partir de esto quisiera yo manifestarles, digamos, algunos aspectos que tienen que ver con las pautas para el desarrollo. Como ya les mencioné, tendremos entonces una sesión en el cual ustedes a través del chat, digamos, pondremos un enlace en el cual ustedes podrán registrarse. Les solicitamos que cuando estén, entonces les vamos a recordar y van a poder registrarse allí, ¿no? El tiempo previsto para la respuesta, digamos, a las consultas que hacemos es de 1 minuto. Pretendemos que a partir de este video que vamos a generar, generemos un documental con las contribuciones de las interacciones de los directores de los distintos institutos de estadística presentes, ¿no? Les recordamos, digamos, que la sesión va a ser grabada. Solicitamos el permiso correspondiente de parte de ustedes para proceder a tal efecto, ¿no? Al momento en que entremos en la etapa de discusión, les solicitamos que prendan las cámaras y habiliten sus micrófonos para
la respuesta, ¿no? Conforme al programa y las confirmaciones, nos acompañan hoy representantes de las oficinas de estadística de los países de Argentina, Bolivia, El Salvador, Uruguay, Panamá, México, Chile, Honduras, República Dominicana, Guatemala, Brasil, y de organismos internacionales como el BID, la CEA-CEPAL, la Comunidad Andina, SICA, Centrostat, a través de sus respectivos representantes, ¿no? Quisiera también recordarles, como les mencionaba al inicio, son 3 episodios que estamos planteando en este encuentro, y para los próximos episodios querríamos solicitarle a los países que nos pudieran manifestar su interés de poder estar como ponentes, digamos, en las siguientes sesiones que tengamos, ¿no? Le vamos a estar nosotros acercando unos correos en los cuales vamos a intercambiar para que puedan participar, ¿no? En esta sesión inicial tendremos las contribuciones, las presentaciones de Costa Rica, Ecuador y el anfitrión, en este caso Paraguay, ¿no? Bueno, de esta forma entonces vamos a pasar la palabra al director nacional para las palabras de apertura. Adelante, señor Iván Ojeda, director nacional de Paraguay. Muchas gracias, Oscar. Muy buenos días a cada uno de los colegas y las colegas. Un saludo especial a los amigos de París 21 que hacen posible esta interesante conversación entre pares que tiene que ver con la reingeniería de los sistemas estadísticos, preparándonos para el futuro. Quiero destacar la presencia de mis colegas máximas autoridades de los institutos nacionales de estadísticas de la región, el querido Marco Labaña, muchas gracias por estar. También don Roberto Castillo, gracias por prestarte un poco a esta reunión también. Veo que están también representantes de los otros países, así que sean todos muy, muy bienvenidos. Si algo aprendimos en la estadística es que todo puede mejorar, y esa mejora es continua, y el aprendizaje también es mutuo y permanente. Desde el Instituto Nacional de Estadística del Paraguay estamos anunciando varios cambios estructurales dentro de lo que es nuestra oficina. El principal ha sido lograr mover voluntades políticas para ejercer cambios estructurales en la ley. Hoy tenemos una nueva ley en el Paraguay, tenemos la creación del Instituto Nacional de Estadística y también, por supuesto, la modernización del sistema estadístico nacional. Para nosotros es realmente desafiante poder, digamos, plantear estos cambios, porque hay muchos elementos que tienen que estar alineados para que se den los cambios que necesitamos. Nuestras oficinas muchas veces tienen limitaciones en el orden legal, limitaciones tecnológicas, a veces metodológicas, pero en webinares como este y en la unidad que tenemos como Conferencia de Estadísticas de las Américas, y destaco la presencia también de Roberto Campos, que es un gran articulador también en la región, podemos generar el foro necesario para debatir y compartir nuestras experiencias y, por supuesto, consolidar esa gran hermandad que tenemos como América Latina y el Caribe, por supuesto. Y ni qué decir también recibir el acompañamiento y el apoyo de agencias internacionales como el BID, que hoy también está presente a través de José Antonio Mejía, muchas gracias también. Y ni qué decir de París 21, que en estos últimos años ha incursionado bastante en la región de América Latina y el Caribe, generando los espacios para la cooperación y el intercambio de conocimiento. Así que sean todos muy bienvenidos. Realmente nos sentimos muy honrados de tenerlos presentes hoy, de tener un auditorio tan calificado, tan especial en nuestros afectos también, y ojalá pronto podamos ya también vernos personalmente, compartir, socializar y ponernos al día también en todo lo que ha significado la pandemia del COVID-19, que por cierto nos deja muchas enseñanzas y evidenció la necesidad de contar con más y mejores datos, con la calidad, la profundidad
y por sobre todo en el momento oportuno. Así que sean todos muy bienvenidos, un abrazo en la distancia, gracias a todos por la presencia y estoy seguro que este webinar va a ser de provecho para cada uno de ustedes y nosotros vamos a aprender mucho de ustedes también. Así que bienvenidos y sigamos. Muchas gracias. Muchas gracias, director Iván Ojeda, director nacional del Instituto de Estadística de Paraguay. Ahora cedemos la palabra a Geoffrey Greenwald, que es el oficial regional para América Latina de París 21 y anfitrión de este evento. Adelante, Geoffrey. Muchas gracias, Oscar. Y bueno, un gran reconocimiento a todo el mundo que está aquí con nosotros y les quiero agradecer a Iván Ojeda por sus amables palabras. Estimados directores y representantes de las ONES que están aquí, de la región, les doy la bienvenida. Yo soy Geoffrey Greenwald, el coordinador de París 21 en la región latinoamericana. Es un gran placer poder darles a todos y todas la bienvenida y agradecer y reconocer al INE de Paraguay por su aceptación para organizar este primer taller, este primer diálogo entre pares de las ONES apoyado por París 21. Como pueden apreciar en mi fondo visual y de otros colegas aparecen las banderas de los 20 países que conforman la región, sin los logotipos institucionales. Y eso lo hicimos a propósito, como ello refleja el espíritu de este emprendimiento, de un efectivo diálogo entre pares, para a partir de esta primera experiencia y de considerarlo ustedes de utilidad, continuar con cierta periodicidad con diálogos sobre los diferentes temas que ustedes, los pares, consideran oportuno dialogar sobre ellos, para construir un conocimiento colectivo de valor para la región y el nivel global, porque de aquí se va a aprovechar y lo vamos a proyectar al nivel global. Con el proceso que viene desarrollando Paraguay reconociendo también que este año ellos están implementando una nueva ley estadística y en el marco de apoyo de París 21 a la reglamentación de la misma y al trabajo de la estructura organizacional que surgió de ese proceso de reorganización, fuimos tomando conciencia de que esta experiencia en Paraguay es valiosa, así como el poder dialogar entre pares sobre los componentes y posibilidades que implica una reingeniería institucional. Asimismo, podremos conjuntamente valorar cuán útil resulta este tipo de diálogo franco, tanto técnico como de política institucional, y al mismo tiempo si resulta cómodo bajo la nueva realidad de intercambio remoto que se ha visto impulsada a partir de la pandemia que nos ha afectado a todos. Además de las 20 ONES de la región que hemos invitado, también hemos invitado a nuestros amigos y socios de organizaciones regionales como la CAN, la Comunidad Andina, Centroestat, del SICA, el BID y la CEPAL. Y agradecemos también su presencia. También nos va a acompañar nuestro colega Pascual Gerstenfeld, consultor París 21, quien ha estado elaborando un paper o un reporte sobre el tema de la ingeniería, el que se verá enriquecido como producto de estas reflexiones entre pares. Mi agradecimiento desde ya a todos y mi seguridad que tendremos una provechosa discusión entre nosotros. Un gran saludo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Geoffrey, por tus palabras de apertura, ¿no? Seguidamente, entonces, para motivarnos un poco, vamos a hacer la toma fotográfica. Si pudiéramos poner nuestra mejor sonrisa y perfil, por favor, para este recuerdo que pasa a la posteridad, ¿no? Les pido entonces, por favor, a la gente de comunicaciones que nos vaya señalando el momento en que nos van a tomar esta fotografía. Creo que ya han encendido todas sus cámaras. Entonces, vamos a proceder a la foto. Por favor, me indican. Vamos a indicar, a ver, 1, 2, 3. Otro más. ¿Sí?
Un segundito acá, por favor, que están. ¿Listo? Seguimos en proceso, a ver. ¿Ya? Bien, vamos a proseguir entonces. Ahora más tenemos previsto la presentación, entonces agradecemos a todos por favor por esta disposición para la fotografía. Vamos a pasar a la presentación del señor Pascual Gensterfeld. Bueno, él es consultor por París 21, creo que la mayoría lo conocemos, lo apreciamos y con mucho cariño lo vamos a escuchar en este trabajo que ha venido desarrollando con nosotros. Adelante, Pascual, por favor, para la presentación inicial. Este documento motivador y para estimular al intercambio. Adelante. Muchas gracias, Oscar. Lo primero, preguntarte a ti y a todos los colegas si se me está escuchando bien. No, problemas de audio al comienzo. O subo el volumen. Subir el volumen, por favor. ¿Ahora me escuchan mejor? ¿Sí? Ok. Ahora mejor. Bueno, voy a tener acá el micrófono. Adelante. Con la mano. Bueno, quiero comenzar con algo que aunque nos lleve un par de minutos de los 10 que tengo, considero que es fundamental, que es el agradecimiento. Primero, el placer enorme de estar conectado de vuelta con esta querida comunidad, la Comunidad Estadística de América Latina, de la cual formo parte, gracias a Dios, hace 40 años, y la mayoría de quienes están hoy reunidos también tienen varias décadas de convivencia, porque la estadística es como el rugby, una familia, y realmente vamos cambiando nuestros roles a lo largo de la vida, pero nos seguimos viendo y nos seguimos juntando para desarrollar la estadística. Así que un placer enorme y un abrazo fraterno a cada uno en los países de todos los rincones de nuestra querida América Latina. Y bueno, tengo que agradecer obviamente también a mis queridos compañeros de ruta en este trabajo, a mi amigo y colega Geoffrey Greenwell y a Paz Patino de París 21, quienes me están dando la oportunidad de poder seguir contribuyendo a la comunidad estadística de la región a través de estos trabajos de consultoría que nos permite a todos compartir el trabajo. Y por otro lado, agradecerle profundamente también al equipo de Paraguay, al querido director Iván Ojeda, al querido amigo de hace más de 30 años, Oscar Barrios, que nos conocimos cuando ambos éramos estudiantes, y a los jóvenes que hoy están en el backstage, como Matías y Cristina, que son el futuro de la estadística de nuestra región, por este trabajo. Llevamos centenas de horas de diálogo, y van a ver que esta presentación, no se asusten porque la voy a hacer en los 8 minutos que restan, porque tiene más láminas de las que efectivamente voy a comentar. Porque la idea es que puedan leer el paper, pero si no, por lo menos que queden las láminas que hagan una guía más sintética de vuestra lectura. Pero voy a ir al meollo de los aspectos más centrales, filosóficos, jurídicos y estratégico-institucionales. La pregunta es, ¿por qué prepararnos para el futuro? Todo el mundo tiene respuesta a esta pregunta y prácticamente va a haber consenso. Es que es necesario aprender a navegar en un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certeza. ¿Cuál es ese gran océano de incertidumbres? Todos los factores que conocemos, los tecnológicos, los demográficos, los políticos legales, los socioculturales, los económicos, como lo mencionaba Iván Ojeda en sus palabras iniciales. ¿Tenemos algunas certezas? Sí. Una certeza que tenemos, al menos en esta época, es la digitalización de la vida. Y la digitalización de la vida está digitalizando todos estos factores y, por lo tanto, va a incidir en todo, pero particularmente en la estadística.
Y después tenemos otra certeza que es milenaria, que es el riesgo moral. Uno puede preparar un sistema, una estructura orgánica, tanto a través de la ley como a través del reglamento, y a través de otros elementos, pero siempre sabemos que cuando se van a ejecutar las actividades, todo tiene que ver con quién las ejecuta, desde la cabeza institucional hacia abajo y también hacia afuera de la institución. Entonces, ¿para qué es que legislamos? ¿Para qué es que hacemos reingeniería? Para lo que dice al final, ahí al lado del búho, maximizar las posibilidades y reducir los riesgos, porque sabemos, y vamos a la próxima, de que es inevitable, de que vamos a tener que navegar entre certezas e incertidumbres, entre riesgos y oportunidades. Entonces, hoy, en este diálogo de pares, y por eso quiero solo concentrarme en los aspectos más medulares y filosóficos, aunque vamos a pasar otras láminas solo como testimonio, nos vamos a concentrar en dos aspectos que estaban ahí antes de que la pasen. Uno, que es legislar, y el otro, que es la reingeniería institucional. Ambos van de la mano porque uno en la reingeniería la hace y tiene que legislarla y viceversa. Adelante. Entonces, vamos a la próxima. Y es que es lo que estamos buscando cada vez que pensamos en una institución. Un balance entre solidez y flexibilidad. Y acá es donde yo me adelanto con una primera de las dos reflexiones que había dejado para el final. Pero una la voy a poner aquí y la otra sí la voy a dejar para el final. Tenemos que pensar las instituciones. Todos conocemos el proverbio popular que dice: las personas pasan y las instituciones quedan. No, dejemos la que estaba, por favor. Las personas pasan y las instituciones quedan. Yo me gusta agregarle otra, porque que es: las personas llegan y las instituciones ya están. Y hay otra más, que es: tenemos que pensar las instituciones con nosotros y sin nosotros. De eso se trata una reingeniería, porque realmente uno no puede tener una institución sólida y flexible al mismo tiempo que solo sirva para el estilo de conducción que tiene uno. Todas estas cosas sé que las sabemos, pero si no las verbalizamos explícitamente, podemos estar siempre tratando de hacer una reingeniería para lo que nosotros deseamos, pero en realidad lo tenemos que hacer de acuerdo a una estrategia visionaria. Y entonces, ¿qué es lo que necesita la reingeniería? Una ingeniería que aporte una estructura orgánica y funcional focalizada en lo técnico, donde las unidades de apoyo no tengan más peso que lo técnico, porque esta es una organización eminentemente técnica. La unidad de apoyo tiene que ser oportuna y del tamaño adecuado para que lo técnico se pueda llevar adelante. Sabemos que en nuestra región la unidad de apoyo muchas veces tiene mucho más peso que lo técnico y eso hace muy lenta y muy pesada la burocracia. Que tengan en cuenta las crecientes demandas y oportunidades comunicacionales de la sociedad de la información. Un tema al que le voy a dedicar un par de minutos es que, más adelante, es que tiene que ser muy robusta ante eventuales perturbaciones institucionales, tanto políticas como las provenientes del origen humano y natural. Y las políticas vamos a ver de que no vienen solo de afuera, a veces vienen de adentro. Tenemos que poder adaptarnos al futuro en términos tecnológicos, bueno, de todo lo que ya la mayoría sabemos. ¿Y cuál es el principal activo de muchas instituciones, pero sobre todo de una institucionalidad estadística que sabemos que su bien principal y más preciado es la información? Ni siquiera el dinero, o sea, si realmente hay algo que tiene valor en la estadística, es la información. Entonces, el gran componente es la confianza. No sé por qué, al menos a mí, las láminas van para atrás y para adelante. No sé si es que van solas o a ustedes también les está pasando lo mismo. Y aquí, como dice este viejo también adagio, la confianza sube por escalera, pero baja por el ascensor. O, como dijo Warren Buffett, se construye durante 30 años y se puede perder en 5 minutos. Y entonces, ¿qué precisamos? Proteger, tanto con la reingeniería como con la legislación, la eventual interferencia de intereses corporativos, no solo los políticos,
sino intereses corporativos privados de distinta índole, que sabemos que se acercan y tratan de sincronizar, movilizar el estamento estadístico. También tenemos que cuidarnos de la conducción interna. Por eso invitaba a que pensemos siempre en la reingeniería y la legislación con nosotros, pero también, sobre todo, para mí, sin nosotros, porque no sabemos quién va a conducir. Puede venir una conducción autocrática, puede venir una conducción con, justamente, como lo dijo una vez una directora y subdirectora de una institución de nuestra región, de que la estadística tenía que estar al servicio del proyecto político del Estado. Y entonces ya teníamos un caso en el cual la estadística, desde la conducción de la propia institución, tenía que estar al servicio del proyecto político del Estado. Y esa no es la estadística con independencia técnico-profesional, autonomía institucional y capacidad de innovación de la que estamos hablando, que está en el título de esta lámina. Y último, hoy estamos ante una cantidad de perturbaciones que van desde la vulgarización estadística hasta la militancia temática extrema que hace que ponga la estadística en un rol que ser independiente, ser autónomo, tener independencia técnico-profesional, valga la redundancia, y capacidad de innovación requiere, con mucho énfasis, haber preparado de la mejor manera posible, con solidez y con flexibilidad, como dijimos, vamos a la próxima, la reingeniería. Y entonces tenemos distintas alternativas de estructura orgánica funcional de las zonas, que nos vamos a concentrar, pero pasamos a la próxima, y acá donde no voy a gastar minutos, verán que hemos, y en el paper STAR, hemos tratado de toda la región visualizarla sobre 3 alternativas, donde claramente están desde la que consideramos menos hábil, porque tiene más desventaja que ventaja, la C, después la B y la A como la que sería la más adaptada a poder ser sólida y flexible al mismo tiempo, y al lado están las ventajas y desventajas. Pero es todo testimonial esto, porque en el paper está desarrollado. Adelante, por favor. Con esto hemos tratado también de ver en qué lugar estarían cada una de las instituciones que tenemos hoy. Tampoco lo tomen al pie de la letra, porque alguna puede estar cambiando o haber cambiado. La idea era que tuviéramos una primera tipología de este tipo para poder también estimular. Nosotros lo que tenemos que hacer es estimular este diálogo entre pares. A la próxima. Y también hicimos una taxonomía más compleja aún, que es una que en las columnas tiene tipos del 1 al 6 de autonomía institucional de acuerdo a distintos grados, y hacia abajo las 3 letras que hablan de la estructura orgánica funcional. Aquí también, y voy a usar el ejemplo de mi propio país para ver cómo, a ver si hay zonas grises. El INE de Uruguay, si no cambió, y después nuestro colega Seguí lo dirá también en su momento, depende de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto es una oficina que tiene rango ministerial, pero no es un ministerio. Pero a su vez está en el mismo edificio de la presidencia, y el INE está al lado de la presidencia. Pero a los efectos de esta tipología, para mi gusto, Uruguay depende, entre comillas, de un ministerio, y no directamente de la presidencia. A diferencia, obviamente, de casos como Costa Rica y México, del cual, por cierto, hoy tenemos uno de los panelistas, que es Costa Rica, que tiene autonomía constitucional. Eso es el ideal. Tener una autonomía del mismo tipo que tienen instituciones como los bancos centrales. Para la política monetaria, tener ese mismo nivel de autonomía para la política de información. Y bueno, ahí tenemos la tipología de 1 a 6, y mostraba de que hay zonas grises, pero que a la hora de la hora, y ahora vamos a hablar de los temas, en las últimas láminas, los temas para mi gusto más importantes, seguimos, que vienen las 2 últimas y la reflexión final. Adelante con la próxima. ¿Qué es lo que necesitamos entonces para consolidar una estadística independiente, científica, de calidad, relevante y oportuna? Primero, priorizar al máximo el conseguir la información, y que la información sea veraz. No podemos legislar diciendo, bueno, todo aquel que no conteste le ponemos una multa alta y chao. Lo peor que le puede pasar a la estadística es vivir de las multas, porque
tendríamos mucha plata y tendríamos muy mala información porque estaría totalmente sesgada. Esta es una de las primeras reflexiones que quiero que tengamos bien presente a la hora de legislar y a la hora de hacer una reingeniería. Después, que el marco orgánico funcional esté orientado a la democratización de la estadística, no solo hacia afuera, sino hacia adentro. Y ahí van a ver que hay propuestas de un consejo de usuarios, un comité consultivo de usuarios. Por suerte, la mayoría, casi todas nuestras instituciones, tienen consejos nacionales de estadística y juntas de directores. Y acá viene uno de los puntos fundamentales. Considerar la realpolitik y las perforaciones del sistema meritocrático. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces decimos, vamos a armar esta ingeniería pensando en que la política va a funcionar de determinada manera. Pero sabemos que, y por eso se llama un diálogo entre pares, y por eso con mucho énfasis Geoffrey Greenwald nos señalaba, no queremos poner los logotipos institucionales, es para que podamos hablar con franqueza y saber entre nosotros de que por más que hay formalidades jurídicas establecidas, la realpolitik, término que viene del lenguaje alemán, por eso está con K, pero lo usamos todos en el mundo cuando queremos hablar de la política real, sabemos que por mejor legislado que esté, van a haber personas que por su forma de trabajar, tanto de adentro como de afuera, pueden ayudar o pueden entorpecer el trabajo. Inclusive uno puede depender de un ministro y tener línea directa con el presidente de la República y el presidente ser excelente persona para promover un sistema de información con independencia, autonomía, que sea científico, de calidad, relevante y oportuna. Y viceversa. Podemos tener autoridades o un parlamento donde quiera poner la estadística al servicio del proyecto político. Y lo mismo nos pasa hacia adentro de la institución. Pero lo otro, y a esto también quiero llamarnos a la reflexión, es que todos creemos mucho en el sistema meritocrático. Entonces, a la hora de pensar en cómo vamos a llenar los cargos, siempre pensamos en que lo mejor es hacerlo con un sistema de concurso y meritocrático. Después de varios cientos de horas de diálogo con los colegas de Paraguay para esta reingeniería que está llevándose a cabo, pudimos ver de que hay paradojas como todo en la vida. Y bueno, los invito a que lean en el paper, pero les dejo planteada una de estas paradojas. Es que uno dice, bueno, ¿será mejor tener en las primeras líneas cargos de confianza y correr el riesgo de que la realpolitik le pase por arriba? ¿O lo hacemos con un sistema muy meritocrático que haga que siempre haya que concursar todo para que sea difícil a la política real distorsionante eventualmente perforar el sistema meritocrático? Y uno llega a la conclusión de que el sistema meritocrático es perforable cada vez que se quiera, lamentablemente. Entonces, a veces conviene correr más el riesgo de ir a los cargos de confianza y sí proteger otros ámbitos de la institucionalidad, porque si llega una buena autoridad, entonces va a poder poner las personas más idóneas en cada uno de los cargos. Pero si quieren ponerle una persona de afuera, obligar a que eso vaya a un concurso. Y a eso le hemos llamado el sistema híbrido de llenado de vacantes. Y creo que eso permite ser sólido y flexible, pero justamente estamos para estimular el diálogo. Cada uno de ustedes dará su opinión al respecto. Pero un sistema híbrido permite adaptarse y protegerse de acuerdo a dónde está el problema y dónde está la solución. Y por supuesto, hay que blindar al máximo el sistema estadístico de faltas graves de nuestros propios colegas y funcionarios. Tiene que ser, ahí sí podemos legislar con fuerza para que eso no pase, porque tiene que ser siempre ejemplarizante. Adelante con las próximas. Entonces, solo voy a leer la letrita negra rápido. Hay un montón de cosas que se pueden mejorar y verán que podemos mejorar los mecanismos para dilucidar las situaciones de intersección de rectoría institucional, porque muchas veces empiezan a haber competencias entre el ministerio, puse un ejemplo que habla entre las TICs, el Ministerio de Tecnología con estadística, quién es el que tiene la máxima autoridad para elegir el software que hay que trabajar. No tiene sentido estar perdiendo el tiempo en discusiones bizantinas sobre eso. Y entonces eso se puede dilucidar rápidamente. Lo mismo de quién representa al país cada vez que hay que representarlo en términos estadísticos. La rectoría las tiene en la zona, claramente. Pero sabemos que en educación hay todo un sistema montado, sistema educativo, donde está la UNESCO como referente,
y está el Ministerio de Educación que produce la estadística de educación. Entonces, todo eso se puede dejar aclarado y tener mecanismos de consentimiento y consensuación, y que eso sí se puede legislar y poner en la reingeniería. Lo mismo, y es fundamental, un mecanismo de consistencia de la información entre las distintas fuentes que tiene el sistema estadístico. Porque cuanto más estamos usando los registros administrativos con fines estadísticos, y a su vez conviven con las encuestas, y es bueno que así sea, aparece para un mismo dato más de una forma de calcularlo. Y muchos lo calculan de las distintas formas y después publican las 3 formas. Pero la audiencia no puede convivir con 3 tasas de desempleo, una sacada de registro de empleo, otra sacada de la encuesta de hogares. Es mejor que el sistema estadístico se ponga de acuerdo y diga, bueno, tenemos 3 mediciones, pero esta es la que se acerca a la realidad. Hay que reglamentar la planificación estadística. No hay duda que poder, cosa que está haciendo el Paraguay como ejemplo, y otros países lo tienen, que la Estrategia Nacional de Desarrollo, así como nos acostumbramos a que por lo menos en cada década haya un censo de población, un censo económico, y ahora cada vez más un censo de recursos naturales, etc., acostumbrarnos a que al menos una vez en la década haya una Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico, y además de que ella ayude a que el sistema estadístico nacional efectivamente funcione y se reúna y haya retroalimentación de la Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico. Todo eso se puede incorporar en la reingeniería. Y obviamente hay áreas hoy que me gustó ponerle así, ustedes verán si les gusta, que más que adaptarse a una evolución, hay que adaptarse a una revolución. Y si está mi querido colega Rolando Campos escuchándonos, verá con gusto ahí que puse la geoestadística. Claramente es una revolución permanente el tema de la geoestadística, y más en estos tiempos, al igual que el uso de los registros administrativos con fines estadísticos, y eso implica hoy poner en la agenda de reingeniería esto muy alto en la agenda. Vamos a la última y a mi última reflexión para volverle la palabra a nuestro coordinador general. No, me faltó una. Bueno, faltó una lámina, no importa, si estamos en el tiempo, ustedes la podrán ver después y está en el paper. Quiero hacer una última reflexión, a partir de algo que aprendí por haberlo leído, sí lo conocí también. Un primer ministro de un país que tiene un poco más de años que todos nosotros, un país muy joven, al primer gabinete que reunió en la década, finales de los 40, de la década de los 40, principios de los 50, les dijo, miren, acá tenía todo su gabinete de ministros, y dice, claramente todos ustedes, quienes no están acá también hay muchos, son y somos expertos. ¿Pero qué somos? Los expertos somos expertos del pasado. No existen, dijo este primer ministro, los expertos del futuro. El concepto de experto del futuro no existe y no va a existir. ¿Qué es lo que sustituye al expertise cuando uno mira al futuro? La visión. Lo que precisamos es ser visionarios. Entonces, como reflexión final y estimulado por las palabras de este primer ministro, que lo aplicó a todas las áreas, y yo pienso que en el área de la estadística tiene particular significado, nos invito a todos nosotros a que pensemos con nosotros, pero sobre todo sin nosotros, como dije, en la institucionalidad, para que esa institucionalidad funcione también sin nosotros. Y 2, con esta reflexión de que lo hagamos siempre pensando con un espíritu visionario y no solo desde el expertise, porque lo que tenemos que hacer es no adelantarnos al futuro, porque eso es una cosa irreal. Lo que sí podemos hacer es que en vez de que el futuro sea una incertidumbre, ir construyendo el futuro. El futuro predominantemente, si uno es visionario, se construye. Así que, y todo eso lo podemos incorporar, que no lo va a blindar para siempre, pero sí lo va a blindar mucho o le va a dar flexibilidad, o sea, le va a dar solidez y flexibilidad en la reingeniería y en la legislación, que es el tema que nos convoca hoy. Muchas gracias a todos y un placer de ahora estar de nuevo, como dije al principio, en contacto con todos y escuchando las reflexiones de todos
y realmente nutriendo y aprendiendo juntos, todos juntos. Gracias, Oscar, adelante. Y gracias a todos. Sí. Muchas gracias, Pascual. Vamos a pasar ahora a la sesión de presentaciones por países. La invitamos a la señora Elizabeth Solano Salazar, sugerente del INEC de Costa Rica, por favor, a realizar la presentación del Instituto de Estadística de Ecuador, es el Vicenzo, ¿no? Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Un saludo para todos y todas. Un gusto estar aquí presente. Voy a compartir mi presentación. ¿La están viendo? Sí. Y se ve, adelante. Sí. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar hoy aquí sobre la estructura organizativa del Sistema Estadístico Nacional de Costa Rica y del INEC. Esta presentación la iba a hacer Floribel Méndez, quien les manda un saludo. Vamos a ver. Y se disculpa porque justamente hoy tenía una actividad del Sistema Estadístico Nacional. Tal vez comentarles, es que déjenme ver. No estoy segura si tengo yo el control. No, ¿verdad? Lo tiene la organización. Sí, ok. Adelante, por favor. Vamos a ver dos elementos importantes que también Pascual mencionaba aquí. Uno es la ley, la importancia de la ley en función de la organización. Entonces vamos a ver aquí la organización del Sistema Estadístico Nacional, la cual se fundamenta en la Ley 96-94, que fue aprobada en junio del 2019. Es una ley reciente que incorpora una serie de buenas prácticas y recomendaciones internacionales y que justamente se fundamentan en principios como la independencia, que justamente vienen a ser un elemento importante en el proceso de organización. Adelante. Tal vez esto no se ve claramente aquí, pero sí se los dejo para la presentación, pero tal vez es para mostrar cómo está organizado el sistema, ¿verdad? Por una parte, se encuentra el Instituto Nacional de Estadística y Censos como el ente técnico rector del sistema estadístico, ¿verdad? Esto es según me estoy refiriendo a la ley. Y por otro lado, define claramente cuáles son las instituciones que conforman el Sistema Estadístico Nacional. Esto por cuanto en la ley anterior no era tan claro y explícito quiénes formaban parte del sistema. Y por otra parte, la ley establece dos órganos consultivos y asesores, digamos. Está la Comisión Interinstitucional de Estadística, que es la parte, por decir así, es una comisión establecida de la parte de la producción estadística de las instituciones que conforman el CEN. Y por otro lado está el Consejo Nacional Consultivo de Estadística, que está formado y como su nombre lo dice, es consultivo, pero está formado por usuarios de la información estadística. Entonces tenemos un ámbito de una línea más de producción, ¿verdad? Que está amparado, digamos, en toda la normativa que el mismo se genera a partir del INEC. Y por otro lado tenemos un consejo consultivo justamente poniendo, por decirlo así, en el centro de las decisiones del INEC y del sistema estadístico al usuario, ¿verdad? Es esta relación que necesita el usuario y por consiguiente que debemos producir como sistema estadístico nacional. Adelante, por favor. Aquí se explica un poquito mejor. La ley nos define, digamos, una estructura jerárquica e institucional, ¿verdad? Que es del INEC. Aquí tenemos un consejo directivo, que es como la máxima autoridad a nivel estratégico. Tenemos una gerencia,
¿verdad? Que es una máxima, es una autoridad superior administrativa, es un nivel táctico, y tenemos para la coordinación del Sistema Estadístico Nacional el área de coordinación del sistema, ¿verdad? Que justamente es la que le corresponde el desarrollo y elaboración de normativas e instrumentos de coordinación, y que en la práctica es el área, digamos, que coordina con las demás instituciones. Siguiente. Y por otro lado tenemos estas instancias que les mencionaba, ¿verdad? Que es lo que conforma el CEN. Son las instituciones que conforman el CEN, son aquellas, o más bien están conformadas por aquellas unidades administrativas especializadas en estadística o por un proceso especializado en estadística de las instituciones que se definen. Y esto se define en relación a cuáles son justamente las estadísticas oficiales que requiere el país, y como se decía, está el Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de Justicia, bueno, y toda una gama, porque Costa Rica es muy, digamos, la producción estadística es bastante descentralizada. Entonces aquí ya se define, y son a partir de la relación con estas unidades administrativas de estas otras instituciones que se hace toda la coordinación del CEN. Y como les decía, está el Consejo Nacional Consultivo, que está conformado por el Ministerio de Planificación, obviamente con el INEC, digamos, como coordinador, y representantes de los diversos sectores de gobierno y de otras organizaciones, incluyendo el sector privado. Y la comisión interinstitucional, que está conformada justamente por estas unidades estadísticas que conforman las instituciones del CEN. Siguiente. Ahora bien, esta es justamente la estructura de cómo funciona el sistema estadístico. Ahora, ¿cómo se organiza el INEC justamente en su función rectora y en su función de producción de estadísticas? Adelante. Aquí tal vez, y tomando las palabras de Pascual, aquí lo que quisimos justamente con esta propuesta de organización es justamente tener la flexibilidad que no estábamos teniendo, justamente para poder responder a la dinámica del entorno que estamos viviendo. Entonces, aquí se planteó este objetivo, ¿verdad? Y la estructura, tal vez aquí no la van a ver, ya la voy a explicar en detalle, pero lo que quiero resaltar aquí es que tenemos 5 niveles en la estructura. Un nivel político, ¿verdad? Que es en la anterior, por favor. Un nivel político, un nivel político, que justamente es el consejo directivo y el despacho gerencial, que es el nivel estratégico institucional y del mismo sistema estadístico. Tenemos un nivel asesor, ¿verdad? Que son básicamente auditoría interna, que es la parte de control, asesoría jurídica y la planificación institucional, ¿verdad? Que dependen directamente del despacho gerencial. Y tenemos dos direcciones de nivel directivo, ¿verdad? Que son la rectoría de las estadísticas nacionales y la producción estadística. Con eso viene a conformar, digamos, las dos funciones que la ley le confiere al INEC, ¿verdad? Ser ente técnico rector y ser productor de estadísticas. Y luego tenemos un nivel departamental que ya es más, digamos, un nivel un poco más operativo, y finalmente el nivel operativo. Entonces tenemos esta jerarquía, y aquí tal vez es donde hacemos el cambio más importante, que luego se los voy a explicar en detalle, de tener una estructura, digamos, orientada a operaciones estadísticas, ¿verdad? Que nosotros le llamamos orientada a productos, ¿verdad? Entonces, es decir, tenemos una estructura para la estadística, la encuesta nacional de hogares, ¿verdad? Y ahí tenemos toda la línea de producción, a pasar a un enfoque mixto entre estos procesos, entre productos y procesos, que ya más adelante se los voy a indicar. Adelante, por favor.
El nivel político, y me voy a detener aquí un segundo porque tiene que ver con la independencia también. Como les decía, hay un consejo directivo que tiene cinco miembros, ¿verdad? Que son, es una representación de la academia, del colegio, de un colegio profesional asociado al tema estadístico, el Banco Central de Costa Rica y un representante del gobierno. Entonces hay aquí un balance en diferente, por decirlo así, de diferentes sectores que conforman este consejo directivo. Y el despacho gerencial lo selecciona y nombra este consejo directivo por un periodo de 6 años, ¿verdad? Entonces, si bien por ley la institución, Pascual ahí lo mencionaba, es autónoma, digamos, es independiente técnicamente y tiene, digamos, esta forma de seleccionar o de definir quién es el despacho gerencial. Si bien aquí puede haber un cierto criterio de concurso, ¿verdad? Para seleccionar a este despacho gerencial, sí hay digamos, una decisión más directa en términos de qué es el consejo directivo quien lo selecciona. De ahí hacia abajo, todo lo demás es personal nombrado mediante un concurso administrativo. Siguiente, por favor. Bueno, aquí, como les mencionaba, está la parte ya de nivel asesor, ¿verdad? Que es la auditoría interna y planificación y asesoría jurídica, que sobre todo dan soporte tanto al consejo directivo como al despacho gerencial. Adelante. Luego, bueno, en el nivel de dirección, que esta es tal vez la parte medular, ¿verdad? Del INEC, tenemos, como les decía, la dirección de producción estadística que gestiona, como su nombre lo dice, toda la producción que hace el INEC, y la rectoría y la dirección de la Rectoría de Estadística Nacional, que es la que coordina, define metodología normativa de acuerdo a la ley. Y justamente son las que responden a esta doble función que le define la ley de rectoría y producción. Adelante. Otro elemento que se modificó en esta nueva estructura es que la parte de tecnologías de información anteriormente era como un staff, o sea, como adscrito directamente a la gerencia. Y aquí hubo mucha discusión y finalmente se decidió dejar como un departamento, ¿verdad? El Departamento de Tecnologías de Información, pensando justamente en que es algo transversal a la institución, ¿verdad? Y darle un poco más de fuerza de lo que previamente o de lo que se tenía en términos de ser, digamos, más staff, y aquí lo que se le dio fue un poco más de fortaleza dentro de la institución y con mayor, digámoslo así, poder de decisión. Adelante. Luego, y Pascuala también mencionaba esta parte administrativa, que es justamente la parte que da soporte a toda la producción y a la rectoría, ¿verdad? Entonces, es, digamos, la parte administrativa financiera de la institución, ¿verdad? Está la parte de talento humano, que es justamente donde se realizan todos estos procesos de selección de personal y bueno, y todo lo relacionado, presupuestos, contrataciones y servicios institucionales, que aquí tiene que ver también con todo este mecanismo que hay que tener para realizar, por ejemplo, las encuestas en campo, los censos. Esta entonces es otro departamento y lo llamamos un departamento de apoyo a la producción y a la rectoría. Siguiente, por favor. Otro que definimos a un nivel de departamento fue la comunicación estadística. Aquí también entendiendo que
esto de comunicación es más que dar servicios de información, es más que dar a la ciudadanía los productos estadísticos, y se crea además entonces una dependencia que la llamamos difusión y promoción. Esto por cuanto consideramos que es necesario dedicar esfuerzos importantes en justamente no solo entregar un resultado, sino hacer una correcta difusión y sobre todo una correcta promoción para el uso de esta información estadística. Lo que hemos visto a través del tiempo es que, y justamente incluso entre las mismas instituciones del sistema estadístico, es que nos falta mucho desarrollo de capacidades para el uso de la información, y esto lo que se plantea es ir en esa dirección de posicionar y que las estadísticas pues sean usadas de la mejor forma. Siguiente, por favor. Y finalmente, bueno, finalmente, en este punto que me voy a tener un poquito más, es cómo concebimos la parte de producción estadística. Aquí definimos dos departamentos. Un departamento que es metodología, diseño y análisis, que justamente pues define, normaliza la metodología requerida para la producción estadística. Y aquí lo definimos luego de discutir mucho en dos unidades, que sería la parte sociodemográfica y la económica. Esto por cuanto se consideró que sí hay cierta especialización importante a la hora de desarrollar alguna operación estadística en uno u otro tema, ¿verdad? Entonces sí se consideró importante hacer esta separación. Y luego en otro departamento que llamamos infraestructura estadística, pusimos toda la parte, por decirlo así, que luego se relaciona con procesos, ¿verdad?, de producción, que son la recolección de información, el procesamiento de datos, el muestreo y la cartografía, o lo que en realidad es un nombre que debería ser lo geoespacial, ¿verdad?, o geoestadístico. Entonces, nosotros lo llamamos a esto como un arreglo matricial, ¿verdad? Tenemos por un lado los procesos de producción y por otro lado tenemos este departamento de metodología, diseño y análisis, que además, si ustedes ven aquí, no aparece ningún nombre de decir la encuesta nacional de hogares, la encuesta continua de empleo, la encuesta de ingresos y gastos, ¿verdad? Justamente, y tal vez aquí es donde nosotros pretendemos la flexibilidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dentro de estas unidades vamos a tener las operaciones estadísticas, entonces vamos a tener encargados de esas operaciones estadísticas que pues deben coordinar, o sea, que van a definir o diseñar, ¿verdad?, su operación estadística, y para implementarla van a coordinar entonces con infraestructura estadística para justamente poder realizar, digamos, las encuestas, censos o las estadísticas a partir de registros. Esto, bueno, es un poco complejo de explicar así rápidamente, pero esa es como la forma, ¿verdad? Es un cambio radical, o sea, es pasar de decir, tengo el encargado de la encuesta nacional de hogares y esa tiene su personal para hacer campo, para hacer procesamiento, ¿verdad? Entonces lo que uno ve ahí es que, o lo que vimos es que las operaciones estadísticas, entonces, por decirlo así, cada quien iba por su lado y hacía de repente lo mismo, pero diferente. Y además teníamos personal que había momentos en que no estaba recolectando información, ¿verdad? Entonces ¿verdad? Era, digamos, más complejo, y se consideró que esto era una forma más eficiente de, de gestionar la producción estadística. Adelante. Y finalmente la dirección de rectoría del sistema tiene dos departamentos, justamente lo que es la coordinación estadística, que es toda esta relación, ¿verdad?, que debo tener, y coordinación con las entidades que conforman el CEN, y es donde, por ejemplo, se coordina el Plan Estadístico Nacional, y luego
el Departamento de Normativa Estadística, ¿verdad? Que es justamente el que lidera toda esta generación e implementación de metodologías y normativas que intentan, digamos, normalizar o estandarizar las buenas prácticas estadísticas en todas las instituciones que conforman el CEN. Adelante. Esto para nosotros es muy importante porque toda esta estructura se basa en todo un proyecto que también empezamos hace varios años, que lo hemos llamado hacia una gestión por procesos, y es que la estructura se fundamenta en eso, en procesos que me hacen factible implementar esta organización. Por ejemplo, si es recolección de datos, bueno, entonces tenemos definidos todos los procesos asociados a esta recolección. Entonces, en procesos tenemos procesos asesores, ¿verdad? Que es donde está la gestión de nivel político, de la planificación, la parte de asesora y bueno, y la parte de servicios de auditoría. Ese, digamos, da soporte a o fundamenta los procesos que hemos llamado sustantivos, que está la producción estadística, la comunicación y la rectoría. Y luego tenemos los procesos de apoyo a esta producción, que son los que veíamos antes, que están, básicamente son de gestión administrativa. Y finalmente los procesos de monitoreo, seguimiento y evaluación, justamente para cerrar el ciclo desde lo planificado hasta la evaluación de esto. Y esto con el fin, pues, de definir tanto las necesidades de los usuarios como llegar a la satisfacción de estos mismos con la producción estadística que se haga en todo el sistema estadístico. Entonces, como les decía, toda esta estructura se fundamenta en también esta línea de gestión por procesos, que me viene a estandarizar también y a seguir una ruta clara de qué debo hacer, y como decía Pascual también, que cuando ya no estemos, esté claro cómo seguir en el proceso de la producción estadística. Siguiente, ya voy terminando. ¿Qué ventajas se tienen o se vieron al definir esta organización? Bueno, uno es que es posible crear equipos multidisciplinarios, ¿verdad? Tanto en la producción, perdón, en la producción, en el diseño, ¿verdad? Uno puede tener equipos multidisciplinarios que además pueden estar cambiando, digamos, en la misma unidad en diferentes operaciones estadísticas. También hay una mejor comunicación e intercambio de información entre los integrantes de los proyectos, y hay un traspaso de conocimiento. Esto por lo que decía de que ya no es el equipo de recolección de una encuesta y de otra, sino que todo el equipo de recolección viene siendo liderado por una misma persona, y ahí se va mejorando esa comunicación y ese expertise que se puede adquirir. Se potencian también las sinergias, ¿verdad? Que fortalecen las capacidades del personal. Hay una mejor administración y distribución de los recursos. Los recursos se comparten, justamente lo que les decía, de que ya no es el equipo de una encuesta y de otra, sino que se planifica y se programa. También esto se sustenta mucho en un plan plurianual de producción estadística, donde se prevé qué operaciones vamos a tener a futuro, y así se puede ir delineando mucho mejor cómo se distribuyen los recursos. Aumenta la productividad debido a la especialización de los funcionarios, y aumenta, digamos, la motivación, ya que el personal puede trabajar en distintos proyectos, ¿verdad? Dentro de las unidades igual se pueden ir en unos momentos trabajar en una operación o en otra, o incluso entre diferentes departamentos. Adelante. Obviamente no es sencillo, o sea, ningún cambio es sencillo, y menos cuando hablamos de cambiar las organizaciones. Entonces se requiere
una mayor cantidad de personal designado como líderes de proyecto. Esto en realidad estamos viendo que hay cierto balance entre lo que teníamos y lo que se está, digamos, implementando. Sin embargo, sí, a la estructura que teníamos, sí requiere un poco más de estos líderes. Podría aumentar entonces el costo al tener que disponer de mayor cantidad de niveles de mandos medios. Eso todavía se está, como se está en este proceso, todavía, digamos, no es tan seguro que esto necesariamente sea así. Después hay conflictos por el doble flujo de autoridad debido a que las personas cuentan con 2 jefes o 2 cadenas de mando en la línea de funciones y en la línea de proyectos. Esto es porque efectivamente yo dentro del departamento de diseño, pues tengo un líder, digamos, de la encuesta nacional de hogares, y dentro del departamento de infraestructura, pues tengo un líder de operativo de campo, de procesamiento. Y entonces, en determinado momento que estoy llevando a campo una encuesta, tengo el líder de campo y tengo el líder de la encuesta, ¿verdad? Esto en la práctica, en realidad, no está siendo tan conflictivo, pero sí requiere una muy buena comunicación entre estas partes y estos líderes. El logro de los objetivos queda supeditado a la estructura y no a un departamento en particular, ¿verdad? Antes, digamos, que teníamos la estructura como operación estadística, ellos hacían de principio a fin la encuesta. Ahora dependemos, ¿verdad?, de una adecuada interacción entre varios departamentos para que este objetivo se logre, ¿verdad?, de tener ya una encuesta completa y llevadas a buen término. En la práctica, igual vemos que está funcionando y requiere de espacios que contribuyan a minimizar la resistencia del cambio por parte de los funcionarios. Esto, como les decía, es fundamental en la gestión del cambio, ¿verdad? Una adecuada comunicación, una adecuada, o sea, comunicación tanto en las funciones como en lo que viene, ¿verdad? ¿Cuáles son los cambios? ¿Qué va a pasar? Todavía nosotros pues no hemos terminado de hacer toda la implementación. Sin embargo, nos hemos ido moviendo a través del trabajo de los procesos hacia esto, y sí, pues es un trabajo constante de comunicación, de ajustes, ¿verdad?, en términos de la posible resistencia al cambio. Entonces es un elemento que siempre hay que considerar. Siguiente, creo que aquí ya termino. Agradecerles nuevamente la participación y quedo a su disposición por cualquier consulta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Elizabeth, por mostrarnos el aspecto organizacional de la Oficina de Estadística de Costa Rica. Bueno, para poder dar inicio, digamos, inmediatamente terminen las ponencias al espacio de intercambio entre directores, estamos solicitando si pudieran enviarnos sus preguntas al chat de forma tal que al abrir ese espacio entonces se pudiera ir respondiendo los planteamientos, las consultas que tengan respecto a las exposiciones que van realizando los directores. Entonces ahora seguidamente y siguiendo nuestros programas le damos la palabra al director de la Oficina de Estadística de Ecuador, el señor Roberto Castillo. Adelante, por favor, Roberto. Vamos a levantar la presentación. Muy bien, bueno, primero, buenos días con todas y con todos, estimado Iván y colegas, compañeros de la comunidad estadística, gracias por la invitación. Creo que es un espacio oportuno para, enfocándonos en cuál es el objetivo. Es un poco que todas aquellas oficinas de estadística que estén haciendo reformas, como el caso de Paraguay, por ejemplo, puedan ver un poquito más de la perspectiva que tenemos otros países de la región, se puedan fortalecer y a partir de ello tomar mejores decisiones. Yo resalto, antes de dar inicio,
un diagnóstico, ¿no? En general, nosotros tenemos un rol fundamental para generar políticas basadas en evidencia, así como también la toma de decisiones en el sector privado y en general el ejercicio de la ciudadanía para poder acceder a información que es pública. Pero en este contexto actual donde se genera abundante información en tiempo real, las oficinas de estadística enfrentamos retos para generar información robusta, precisa, oportuna y accesible, y al mismo tiempo tenemos que proteger la privacidad y la seguridad de esta información. En el caso del Ecuador, si podemos avanzar, por favor. Avancemos una lámina, por favor. ¿Alguien del equipo ahí? Exacto. Vamos una más para no entrar. Una más, por favor. Ok. En el caso del Ecuador, el marco institucional que rige al INEC y al sistema estadístico en general fue creado en 1976. Es decir, nuestra ley es bastante antigua. No obstante, en el 2013, vía un decreto ejecutivo, se fortalecieron y ampliaron algunas de estas funciones del INEC. Sin embargo, la evidencia marca que el marco legal resulta obsoleto para satisfacer las necesidades de información, tanto del gobierno como de los ciudadanos. Y ha mostrado también ser débil en momentos de crisis económica para proteger la independencia institucional del INEC. Entonces, en este contexto, ustedes acá ven una fotografía de cómo ha sido el marco normativo que ha regido al INEC a lo largo de su historia. En el caso del INEC tenemos creo que es un caso especial de la región, porque si bien tienes una ley estadística, como digo, del 76 y luego un decreto del 2013 que fortaleció algunas de sus atribuciones, también tienes simultáneamente un código orgánico que se conoce como Código Ingenios, que también le dan la facultad al INEC de ser un instituto de investigación. Este Código Ingenios a la presente fecha genera algún tipo de restricción que le voy a desarrollar más adelante, pero lo potente fue que a partir de este decreto ejecutivo del número 77, el INEC adquirió un nuevo rol que lo voy a presentar a continuación. Una lámina más, por favor. Gracias. Esta es la actual estructura del INEC. En lo que tiene que ver con la dirección ejecutiva y la subdirección, es el nivel gobernante. Allí, de una vez, tomando en cuenta la ley genérica, en el caso de la máxima autoridad del INEC, tenemos una debilidad, que es que no existe un criterio de elegibilidad de la máxima autoridad, que eso es una buena práctica y hay que trabajarlo. El INEC hoy por hoy está adscrito a la Presidencia de la República, es parte evidentemente de la función ejecutiva. Tiene una complicación en el caso de que tiene tanto la ley estadística como el Código Ingenios que marcan reglas similares, es decir, existe una duplicidad normativa sobre el criterio de quién designa y bajo qué parámetros a la máxima autoridad del INEC. Esto es algo que también estamos trabajando en una reforma, en un decreto ejecutivo, desde mayo del 2021. Más allá de eso, quiero que los equipos técnicos que están trabajando y apoyando a Iván y a otras oficinas para pensar en qué será el INEC a futuro, cómo van ustedes a poder hacer esta tarea, tengan presente que al menos desde los años 80 hasta el año 2014, el INEC era solamente este primer cuadro que ustedes ven allí que dice Coordinación General Técnica de Producción Estadística. Es como en el paper de Pascual, más o menos es como este tipo un poco más clásico, donde tienes un director, un subdirector que en teoría está debajo del subdirector general, existen las direcciones o los agregadores de valor, pero básicamente un INEC simplemente pensando en la producción de estadísticas y sobre todo de estadísticas o levantamientos de encuestas. No obstante, en el 2014, al INEC a fortalecer sus capacidades, generó dos otros brazos. El primero tiene que ver con la planificación estadística, que en el anterior organigrama de alguna forma estaba perdido o no tenía la suficiente fuerza, porque el INEC tenía muy poca capacidad de planificar a largo plazo. Estabas muy supeditado sobre lo que decidía o disponía la Secretaría de Planeación, pero la Secretaría de Planeación no necesariamente está pensando en la planificación estadística a largo plazo. Y es allí donde queríamos generar una mayor complementariedad y visión a largo plazo en el quehacer estadístico.
Es así que en el 2014 nació esta coordinación, como ustedes pueden ver, a igual nivel jerárquico de la coordinación de producción estadística, y es en ese espacio donde hemos fortalecido todos estos temas, por ejemplo, lo que tienen que ver con las certificaciones estadísticas, las ENDE y todos los instrumentos que ustedes conocen de planificación. Pero por otro lado, en la parte derecha pueden ver la Coordinación General Técnica de Innovación en Métricas y Análisis de la Información, un nombre un poco largo, típico de nosotros del sector público, pero esta coordinación, básicamente, el rol que ha jugado desde el año 2014 es ser un contrapeso de la producción estadística. Es básicamente tener perfiles de analistas de datos que están revisando constantemente o supervisando la calidad de aquellos que generan o producen el dato, que es la coordinación de producción estadística. ¿Qué ventajas tuvimos con este esquema? Número uno, que en este esquema se invirtió mucho en lo que es innovación. Es decir, aquí es donde se ha dado vida a lo que nosotros conocemos como los laboratorios. Es toda esta parte del aprovechamiento de los registros administrativos que en una estructura clásica era un poco complejo poderlos desarrollar, porque el director de área, y seguramente aquí hay algunos directores que nos están escuchando, gran parte de tiempo de trabajo está, por ejemplo, en producir la encuesta de empleo. Y seguramente dentro de esa misma dirección tienen como responsabilidad también el aprovechamiento de las estadísticas vitales, porque una forma de organizar, ustedes conocen a las oficinas de estadística, puede ser por temas. Entonces, todo lo que tenga que ver con lo social, pues tienes tanto encuestas como registros administrativos. ¿Cuál es mi punto? Es que esta coordinación le dio la oportunidad a un equipo de no necesariamente estar en la coyuntura y pensar en la innovación. En esa innovación, un trabajo bastante fuerte que empezamos, de hecho, justamente con el apoyo de CEPAL en el 2014, por el tema del cambio en la matriz productiva, que era un pedido y una política emblemática del gobierno de aquel entonces, nos permitió justamente darle fue una estrategia para poder acceder a registros administrativos, integrarlos, darles mayores consistencia, y ese trabajo nos ha tomado al menos 8 años, con lo cual hoy tenemos relativamente, yo diría, un sistema de información a partir de registros administrativos potente, al menos comparado en la región. En resumen, el INEC de hoy día tiene 3 grandes brazos técnicos: la planificación, la producción y la innovación. Ahora bien, sigamos por favor. Aquí hay un poco más del desglose, creo que vale la pena comentarlo. Como ustedes pueden ver, todo lo que tenga que ver con lo que es la coordinación administrativa financiera y estas direcciones jurídicas, digamos, escapa cualquier, esto es totalmente estandarizado en las instituciones del Ejecutivo a nivel nacional, en el caso del Ecuador, es decir, no hay dónde perderse. Tenemos las direcciones asesoras, que tienes lo jurídico, comunicación, TICS, planificación institucional, y obviamente tienes el brazo administrativo financiero, el clásico en nuestro caso, y ahí ustedes pueden ver lo que son las 3 coordinaciones técnicas. Noten un pequeño detalle: el desbalance que existe entre la producción, la investigación y la planificación estadística. El INEC del 2014 a la presente fecha tiene una coordinación de producción con 6 directores de área. Y cada director de área, a su vez, maneja tanto encuestas como registros. Y ahí es donde nosotros hemos identificado una oportunidad de mejora, y tomo un poco parafraseo las palabras de Pascual. Nosotros estamos pensando, obviamente estamos trabajando en un nuevo decreto ejecutivo para reformar esta estructura, pensando justamente cómo podría ser el INEC de aquí a 15 años, porque seguramente habrá una nueva reforma. Entonces queremos tener este balance entre ser lo suficientemente flexibles para podernos adaptar a los cambios, pero necesariamente también tenemos que ser visionarios para poder transitar de un INEC, o al menos los INECs de la región, que queremos trabajar fuertemente en registros administrativos, o el potenciar el uso o el aprovechamiento de fuentes no tradicionales, y el INEC un poco más tradicional, el INEC o las oficinas de estadística, que necesariamente, dado la informalidad de nuestras economías
o la no visibilidad de ciertas poblaciones, necesitamos necesariamente mantener el levantamiento de encuestas. Así que lo que quiero mencionar acá es que esta es una estructura, de lejos no es la ideal, y estamos pensando transformar esta estructura para tener una gran coordinación de producción de encuestas y otra coordinación para el aprovechamiento de registros administrativos. ¿Con qué idea? La idea es que dentro de cada coordinación tengas, por un lado, una dirección de infraestructura, que en el caso, por ejemplo, de producción de encuestas, claramente está el tema de muestreo, la cartografía, y luego tener directores especializados en temáticas, en lo social, en lo económico, en lo ambiental. Y la misma lógica con otra coordinación con el aprovechamiento de registros administrativos, con una dirección de infraestructura donde tengamos y le demos mucha fuerza al tema de la geoestadística, al tema de los cubos de información, estas direcciones de transformación de datos, y luego tengamos directores temáticos, pero en el aprovechamiento de registros administrativos. Hemos aprendido bastante en estos últimos 8 años y necesariamente tú tienes que especializar. No necesariamente un director que conoce de cómo se mide la fuerza de trabajo a partir de encuestas es un metodólogo para entender los conceptos de los registros administrativos de seguridad social, de impuestos, de aduanas, que si bien son fenómenos de la parte formal del mercado laboral, no necesariamente tienes la experticia. ¿Qué quiero decir con este punto? Que nosotros en esta estructura estamos evidentemente también transformándonos, pensando y apostándole con mucha fuerza a tener una estructura con la cual podamos tener toda una cadena de valor para el aprovechamiento de los registros administrativos y también el uso de la geoestadística, que como ustedes conocen, México, Colombia, Brasil, son de los pocos países que con mucha fuerza ya vienen trabajando algunos años. Algunos datos también creo que es importante, leyendo el documento que ha preparado Pascual. Nosotros somos aproximadamente a la fecha 523 personas y la relación entre personal técnico y personal administrativo es 3.3, es decir, existe en promedio 3.3 técnicos por cada persona administrativa. Y el dato que ustedes ven del 14.1 es más o menos la relación entre el personal técnico por cada nivel directivo. Sigamos, por favor. Ok, bueno, como les mencioné, conscientes de que nuestro organigrama nos ha dado un aprendizaje, innovación y demás, pero claramente tenemos que mejorarlo. Y en esta mejora, en lo que tiene que ver con amenazas, bueno, estamos trabajando por un pedido y una voluntad política del presidente de la República de dotarle al INEC de Ecuador de un mayor grado de autonomía e independencia técnica. Para ello hemos venido trabajando fuertemente con el BID, gracias al apoyo de José Antonio, de Jimena, y evidentemente tener una estructura basada en las buenas prácticas internacionales para poder estirar, al menos en un primer momento, vía decreto ejecutivo, una institucionalidad que se acerque lo más posible a los estándares internacionales. De manera concreta, dotarle de un perfil a la máxima autoridad del INEC, dejar muy claro los roles de la rectoría. Tenemos un debate muy importante sobre el secreto estadístico, etcétera, etcétera. Y una de las amenazas que nosotros tenemos es, obviamente, el INEC en el marco de la pandemia, y quizás desde el año 2018, después del ciclo económico, y aquí no quiero hablar mucho de la economía política detrás de las oficinas de estadística, pero nuestro marco institucional resultó ser débil. Es decir, conforme empezó la contracción económica, existieron 5 directores ejecutivos de menos de 4 años. Con lo cual, ahora en una fase en la cual ya estamos saliendo de este ciclo económico, también es una ventaja para poder capitalizar y fortalecer la institucionalidad en un contexto más favorable. Como les mencioné, las fortalezas a partir del decreto ejecutivo, tuvimos mayor capacidad de planificación estadística, tuvimos la oportunidad de innovar y modernizar el INEC para el aprovechamiento de los registros, y es lo que ustedes han escuchado en diferentes espacios, con nuestros registros estadísticos de población, nuestros registros estadísticos bases de población, de empleo, de trabajo, etcétera, los censos por registros administrativos, bla, bla, bla. En temas de debilidades, políticamente se ve como una mala práctica que el INEC hoy está adscrito a la presidencia de la República, pero todos aquellos que conocemos el funcionamiento de una
de las instituciones del Ejecutivo, la autonomía no está, si es que la discusión de la autonomía no está si es que el INEC es o no adscrito a la presidencia, porque al ser parte del Ejecutivo, si existe una disposición de la máxima autoridad, independientemente que usted sea adscrito o no a la presidencia, o que usted sea parte de adscrito al Ministerio de Economía o al de Planeación o cualquier otro, la vulnerabilidad está allí. Sabemos que la mayor grado de autonomía pasa por una ley, pasa por los criterios de elegibilidad y los mecanismos de designación y de destitución o remoción de la máxima autoridad vía con contrapesos políticos, como en nuestro caso en la Asamblea Nacional. Nuestras debilidades, como les mencioné, tenemos una duplicidad normativa entre el Código Ingenios y la ley estadística. Tenemos un reto que lo he conversado con Iván y algunos otros colegas. Nosotros tenemos acceso a registros administrativos, pero estamos cambiando la gestión. Voy a hablar de la oportunidad. Accedemos a registros administrativos, pero por el secreto estadístico no necesariamente le regresamos el registro administrativo a los proveedores de datos, con lo cual no hay un incentivo claro y de hecho ha generado que en algunas ocasiones algunas instituciones no estén muy abiertas a darle información al INEC porque básicamente el INEC no le está devolviendo, no le está dando ningún valor agregado, no le está dando un feedback. Es allí donde que estamos trabajando en una norma o en el decreto ejecutivo que también le moderniza al INEC con una lógica de una atención al cliente, donde nuestros clientes son las diferentes instancias de gobierno con los cuales queremos mejorar evidentemente la gobernanza de datos y que se vea un INEC que produce, pero que también asesora para mejorar la calidad de los registros administrativos. Sigamos una más, por favor. Bueno, conclusiones, como les mencioné, si tendría que resumirlo, desde los años 2000 hasta el año 2014 tuviste un INEC muy centrado en la producción de encuestas principalmente. Luego del 2014 a la fecha tienes un INEC que tiene 3 brazos fuertes, la planificación, la producción y la innovación. ¿Hacia dónde queremos ir? Bueno, de aquí en adelante la idea es transformar esta parte de la producción y darle una capacidad de poder especializar tanto la producción tradicional, digamos, de las oficinas de estadística, al menos de la región, y tener otra gran coordinación que se especialice en el aprovechamiento de registros, donde esté la geoestadística y donde estén los nuevos profesionales, que son los cientistas de datos. Con esto cierro diciendo que dentro de la economía política que Pascual lo mencionó y que es posiblemente uno de los gatilladores para los fortalecimientos institucionales, y existe al menos un libro y varios documentos motivados por el BID, hay que aprovechar la coyuntura, hay que aprovechar los escenarios, así que Paraguay tiene por delante todo un respaldo internacional muy, muy positivo, tiene una ley envidiable y aplaudimos eso, y lo único que nos resta es apoyarles conociendo o socializando en qué cosas nos ha ido bien, en qué temas estamos conscientes que tenemos que mejorar y evidentemente que ese camino hacia la mayor grado de autonomía e independencia de las oficinas sea un poquito más corto al momento de compartir en esta comunidad estadística. Muchísimas gracias. Estimado Roberto, muchas gracias por tu presentación. Bueno, insistimos en la posibilidad, por favor, de brindarnos sus consultas, su pregunta a las presentaciones para después pasar a la ronda Robin, donde vamos a proceder a la respuesta e intercambio entre pares. Ahora solicitamos al director nacional de Paraguay, el señor Iván Ojeda, que realice la presentación prevista sobre el Instituto de Estadística de Paraguay. Adelante, por favor. Muchas gracias, Oscar. Empiezo felicitando las brillantes presentaciones de Pascual, por supuesto de Elizabeth, del querido amigo Roberto también, y tu brillante dirección, Oscar. Nosotros hemos preparado una síntesis de lo que venimos viviendo en el Paraguay y tomando un poco algunas palabras claves que se han mencionado acá en el transcurrir de las presentaciones, ¿verdad? La flexibilidad, la modernización de nuestros sistemas. Hablamos mucho de futuro, hablamos mucho de independencia, hablaron los colegas también desde Pascual de la incertidumbre en la cual nos manejamos hoy día, la planificación, la innovación. En el Paraguay, aprovechando este gran salto o esta alineación, digamos, de
de las voluntades políticas que logramos movilizar, tenemos luego de 78 años una nueva ley. De pasar a ser la ley más antigua de América Latina y del Caribe, hoy tenemos una de las más modernas. Y en gran medida es gracias también a la abogacía de los colegas de la región. Lo que hemos planteado para hoy es el punto de partida. Hablemos brevemente de lo que es la nueva ley, los principios fundamentales de Naciones Unidas, el proyecto de decreto que esto está trabajándose ahora, la nueva estructura organizacional planteada y también las áreas innovadoras. Más que nada lo que veíamos antes es una especie de disociación, que el INE iba por una parte y el CISEN iba por otra. La nueva ley, por eso se llama de modernización del Sistema Estadístico Nacional y la creación del INE, para empezar a ir en el mismo camino. Esencialmente nuestra ley ha tenido componentes o tiene componentes como, por supuesto, establecer el marco jurídico para la elaboración, producción, difusión de las estadísticas oficiales. Mencionamos taxativamente los principios rectores. Esto tiene que ver con esa resolución del 29 de enero del año 2014, en donde la Asamblea de Naciones Unidas, Asamblea de Países, por su resolución 68/261, formula los principios fundamentales de las estadísticas oficiales. Entonces nosotros incluimos eso por recomendación también de esa ley genérica que ha sido aprobada en el seno de la CEA-CEPAL. También modernizamos el Sistema Estadístico Nacional, le damos competencia y funciones, esto no existía en la anterior ley. Crea el Consejo Nacional de Estadísticas, esto hablaremos más adelante. Crea el Instituto Nacional de Estadística, por supuesto, dándole la autoridad rectora del sistema y sus funciones. Finalmente, también establece la estructura, organización y recursos, y ponemos en la ley también la necesidad o la obligación de tener un plan estadístico nacional anual. Lo que contempla la ley aprobada es, en primer lugar, alineada a la Constitución actual. La anterior estaba alineada a la Constitución del 40, 2 veces ya cambiada. También establece infracciones y multas en caso de negarse y resistirse o omitir brindar datos con fines estadísticos que el CISEN reclame. O sea, acá le incluimos no solamente a la oficina, sino que le damos la fuerza a todas las instituciones componentes del CISEN para que puedan hacerse de los datos con fines estadísticos siempre. También hace referencia a instituciones vigentes del organigrama paraguayo. Esta es una actualización. También la obligación de suministrar datos tanto de personas físicas como jurídicas. Si bien hay sanción, si bien hay obligación, esto en ningún caso todavía fue aplicado. Lo que siempre buscamos es el consenso, la persuasión para hacernos con los bases, digamos, con la información de la ciudadanía. También incorporamos una visión sistémica, y quizá más que sistémica nos empezamos a ver como comunidad estadística con los colegas del Sistema Estadístico Nacional. Igualmente, la formulación de planes, el INE en su rol rector del CISEN elabora y coordina con los integrantes del sistema el Plan Nacional Estadístico. Juntos definimos con el CISEN por dónde debe ir la estadística. También, por supuesto, le da el ámbito de competencia, y acá hemos hecho algo bien amplio, constituido por tareas técnicas, científicas, económicas, sociales, medioambientales, con el fin de producir estadísticas oficiales, desde operativos censales, estadísticas continuas, encuestas por muestreo, estadísticas de población, demografía, también temas ambientales, cuentas nacionales y departamentales, registros administrativos, que gracias también a la cooperación de la comunidad internacional hemos iniciado justamente con el Ecuador, y hoy trabajando muy intensamente con el Uruguay sobre registros administrativos.
análisis e investigaciones económicas, sociales, además de todas las estadísticas que puedan realizarse en el país. Igualmente, lo que planteamos es una independencia técnica claramente expresada en la ley. Hoy somos una institución descentralizada, autónoma, independiente técnicamente, que pretende centralizar la normativa y la descentralización operativa, por supuesto con las buenas prácticas de imparcialidad, calidad, confidencialidad, comparabilidad y coordinación del CISEN. Asimismo, establece los requisitos y responsabilidad del personal y las funciones del director. En el caso del Paraguay sí definimos el perfil que tiene que tener el director y por supuesto también los directores de las áreas. También se crea el Consejo Nacional de Estadísticas que viene a componer, digamos, a los tres poderes del Estado. La vinculación es, digamos que no es vinculante el relacionamiento, es solamente consultivo. Esta es una de las partes más importantes de la ley, los principios fundamentales establecidos en la Asamblea de Países, la independencia técnica. Esto está taxativamente en nuestra ley, sin presiones e interferencias externas para garantizar la credibilidad de las estadísticas, la centralización normativa y descentralización operativa, la imparcialidad, estadística basada en métodos objetivos, profesionales, transparentes, trato igualitario de todos los usuarios, también la calidad que garantice la pertinencia, precisión, fiabilidad, oportunidad, puntualidad. Acá se destaca la importancia del calendario estadístico que utilizamos nosotros para que la gente sepa cuándo y dónde vamos a salir con qué publicación ya antedatado. También la comparabilidad, la coherencia, accesibilidad y claridad de la información. Hemos trabajado fuertemente en datos abiertos, también de nuestra plataforma. La confidencialidad, lo que tiene que ver con el secreto estadístico, esto es fundamental para garantizar la protección de la información de nuestros informantes. La comparabilidad, el uso de conceptos, clasificaciones, métodos recomendados por organismos internacionales, y esto no solamente usar nosotros, sino que también capacitar al CISEN para que ellos también se adecuen y llegar a esa tan ansiada interoperabilidad de bases de datos. Por supuesto, la coordinación del Sistema Estadístico Nacional. Esto está regido actualmente por el INE. Entremos a trabajar, a mostrar lo que estamos realizando con la reglamentación de la ley. Hablamos de la naturaleza jurídica como ente rector y de aplicación. Apuntamos a establecer las normas básicas para su aplicación, la organización inicial de la institución. En este caso, en la reglamentación le damos mucha fuerza a la dirección nacional, en donde hasta cierto nivel queda establecido, digamos, por el Poder Ejecutivo, y posteriormente ya el director nacional tiene muchas prerrogativas para los cambios al interior. Por supuesto, el funcionamiento de las dependencias, la estructura para la dirección, coordinación, administración, etcétera. También se reglamenta el funcionamiento del Consejo Nacional de Estadística como órgano consultivo del CISEN y del INE. Igualmente, hablamos de la autoridad de aplicación y naturaleza jurídica y rectoría. Generamos las directrices en el orden técnico, metodológico y tecnológico inclusive, así como los estándares que han de aplicarse en todo el CISEN. Por supuesto, con miras a su integración, armonización, análisis, difusión, interoperabilidad de cada uno de los subsistemas de información estadística. Y por supuesto, la adecuación a los avances científicos, tecnológicos y a los cambios que se generan en todos los ámbitos, tanto de la sociedad, la economía, el medio ambiente, etc. Igualmente,
contempla normativas relacionadas a esto, siempre hablando del reglamento, que estamos hablando de la reglamentación de la ley, los distintos niveles de la organización y la conducción del INE, la conducción nacional, áreas técnicas misionales, las de apoyo, las administrativas, y también incluimos acá un componente que tiene que ver con el apoyo al CISEN, inclusive para llegar a niveles de municipios y gobernaciones, o los niveles subnacionales, ¿verdad? También refuerza y profundiza los principios rectores, esto que hacíamos mención, a los principios fundamentales de Naciones Unidas, que tienen que ver con estándares profesionales, ética, la responsabilidad, transparencia, etc. Igualmente, se precisa funciones de rectoría y coordinación del CISEN, se crean las oficinas regionales y la oficialización de las estadísticas no oficiales. Esto pareciera apuntar a un presupuesto mayor, sin embargo no tenemos planteado un aumento en el presupuesto. Lo que sí planteamos es un trabajo coordinado con los niveles subnacionales, intendencias y municipios. También la capacitación, un centro de formación estadística, becas, pasantías, la coordinación con el MITIC en el Paraguay es el Ministerio de la Información y el uso de tecnologías de información y comunicación. Son los rectores en tecnología, entonces nuestro trabajo también es muy coordinado con ellos. Hoy uno de los ejes del gobierno paraguayo es el gobierno electrónico, y ahí estamos también apuntando a la interoperabilidad de las bases de datos. Por supuesto, tener una ENDE y tener un PEN es fundamental para tener una hoja de ruta, un norte hacia dónde ir claramente. Hablemos acá de las innovaciones que estamos planteando en el nuevo Instituto Nacional de Estadística del Paraguay. Por supuesto, la Dirección Nacional, que es asesorada por un comité consultivo de usuarios, y esto se conforma según la necesidad o el operativo estadístico que se plantee. Por ejemplo, acá se enmarca el Comité de Pobreza Ampliado, integrado por instituciones públicas, por agencias internacionales y por supuesto con investigadores independientes también. O en la temática de censos vamos a conformar un comité consultivo de especialistas en esa temática. También esto es consultivo, no es vinculante, ¿verdad? Funciona como asesoramiento a la Dirección Nacional. Igualmente, el Consejo Nacional de Estadísticas, integrado por los 3 poderes del Estado que vamos a comentar más adelante, y después los, digamos, aspectos que son que tienen que ver con la naturaleza de la gestión administrativa, ¿verdad? Desde la auditoría interna, la transparencia, el MESIT, que son el método estándar de control de procesos de las instituciones públicas del país. También le dimos mayor fuerza, creamos una dirección de difusión y comunicación. También, por supuesto, la jefatura de gabinete, la dirección jurídica y la parte administrativa o la Secretaría General. Y también establecimos una junta interna de directores. Esto engloba, esto le da la potestad al director nacional de convocar a esta junta de directores. Y ustedes dirán, sí, pero eso es natural, puede convocar. Sentimos la necesidad de instaurar esta figura para que también esto sea casi una obligación de la dirección nacional, tener a la junta de directores, ya sean de apoyo o de misionales, ¿verdad? Y de lo que veníamos con un desbalance. Ahí claramente Roberto hacía la ecuación esa de la proporción más técnica que de apoyo. Nosotros veníamos al revés, ¿verdad? Teníamos un componente más administrativo que técnico. Entonces, hoy lo que planteamos es 3 grandes direcciones generales. Una que concentre toda la parte administrativa, otra que concentre, digamos, toda la producción técnica de estadísticas, censos, todo lo que tenga que ver con producción. Y una dirección general también técnica, al igual que la anterior, que sea la de innovación estadística, coordinación del sistema estadístico nacional, etc. Entremos un poquito más en detalle
De esas 3 direcciones que acabamos de mencionar, en la Dirección General de Administración y Finanzas metemos todo lo que tenga que ver con el manejo administrativo del instituto. Y después tenemos 2 direcciones técnicas. La primera, que tiene que ver con la producción estadística, y ahí metemos estadísticas laborales y condiciones de vida, la Dirección de Estadísticas Demográficas, la Dirección de Estadísticas Económicas y Ambientales, y la Dirección de Tecnología de la Información y Conectividad Informática. Y finalmente, en esta nueva Dirección General, por supuesto, toda la que tenga que ver con la planificación y la coordinación y capacitación del CISEN, y la gestión con oficinas regionales. La Dirección de Gestión de Registros Administrativos le dimos un estatus mayor. Creamos una dirección para este ámbito porque consideramos que es fundamental el desarrollo en registros administrativos. Ustedes saben, esta fuente de información ya tiene financiamiento, es sostenible, pero el desafío es utilizarlos con fines estadísticos. También una dirección de geoinformación estadística, también una dirección de innovación y desarrollo y una dirección de cooperación técnica. El Consejo Nacional de Estadísticas compone al Poder Judicial, un representante del Poder Judicial, un representante del Poder Legislativo, a la Academia, al Banco Central, Ministerio del Trabajo, Agricultura, Salud, Educación, Hacienda y Planificaciones. Las funciones esenciales del Consejo de Estadística es asesorar, reitero, el relacionamiento no es vinculante, es de asesoría, también elaborar las propuestas, definir las prioridades, proponer orientaciones básicas al INE, alinear esto al control del Plan Nacional de Desarrollo, a los desafíos que tenemos o compromisos internacionales como la Agenda ODS o las convenciones. También recomendar al INE y al CISEN cuáles son aquellas estadísticas más necesarias y velar por la observancia del secreto estadístico. Áreas de innovación, bueno, lo que ya mencionamos en registros administrativos, una dirección de innovación y desarrollo científico metodológico. Acá queremos tener gente que permanentemente esté explorando nuevas tecnologías, también todo lo que tenga que ver con la geoespacialidad, la Dirección de Cooperación Técnica Nacional e Internacional y por supuesto todo lo que tenga que ver con la planificación, la capacitación, la coordinación del CISEN. En el área de comunicación nos dimos cuenta de que teníamos una debilidad. Nuestro departamento de prensa era integrado por una sola persona, hoy estamos reforzando eso. Consideramos que es fundamental también esa gestión de coordinación, siempre acorde a los principios fundamentales de estadística. El Centro de Información Estadística, aquí funciona, digamos, todo lo que tenga que ver con los pedidos de informe o información que soliciten los usuarios. Y finalmente, con esto termino, hoy podemos decir que Paraguay cuenta con una nueva ley, un proyecto de reglamento en trabajando actualmente, una estrategia nacional de desarrollo con una visión de 10 años y un proceso de reingeniería institucional. Acá con París 21 también hemos trabajado con el consultor Pascual Hesterfeld, quien ha explorado los organigramas de América Latina y del Caribe y también de los nórdicos. Justamente de ahí traemos este consejo consultivo multitemático que se puede conformar para asesorar al director nacional. También se apuesta a una gestión eficaz, eficiente, basado en una estructura moderna, flexible y futurista. Yo creo que acá nos sumamos nosotros a las presentaciones de Elizabeth, de Pascual y por supuesto de Roberto. También el contexto de la producción estadística responde a requerimientos para informar y atender políticas públicas, por supuesto los ODS, el Plan Estadístico Nacional, vamos a un presupuesto por gestión de resultados actualmente en el Paraguay y finalmente contemplamos todo nuestro recorrido, ¿verdad?
Tenemos una ENDE que garantizaría la gestión adecuada. Dentro de esta ENDE tenemos una herramienta que es Adapta, que le da vida a la ENDE. Es una plataforma que nos permite tener el inventario de políticas públicas con sus respectivos marcos lógicos, sus indicadores y por supuesto sus metadatos, y tener una difusión de los datos. Ahora dejo instalada la consulta. ¿Esto es suficiente para tener un instituto de estadística de acorde al nuevo siglo o al año 2021, 2022, ¿verdad? Y como decían los colegas, estar listo para los próximos 10 años. Finalmente, hay mucho de intuición, resultado de la gestión, ¿verdad? Y muchas veces esa intuición es una fuente de conocimiento tan válida como el propio conocimiento, ¿verdad? Y estuvimos en Berna en semanas pasadas en el World Data Forum y recordando a Einstein que escribió la teoría de la relatividad justamente en Berna, y él decía de que el conocimiento es importante, pero es limitado. Lo que es ilimitado es la imaginación. Entonces, finalmente, una invitación a imaginarnos dónde tienen que estar nuestros institutos en los próximos 10, 20, 50, 100 años. Muchísimas gracias. Gracias también por la presencia y por atender nuestra presentación. Muchas gracias, director. Bueno, voy a cederle un poco la palabra a Paz Patino, que nos tiene un anuncio que realizar a todos los institutos de la región. Adelante, por favor, Paz. Muchísimas gracias, Oscar, y muchísimas gracias igual a todos los participantes del día de hoy, en especial a los colegas de Costa Rica, de Ecuador y Paraguay. Ha sido realmente una conversación muy provechosa y que nos ha dado mucho que aprender y también que mejorar para el futuro. No quiero quitar mucho tiempo, solo quería aprovechar este espacio donde estamos la mayoría de las oficinas de estadísticas de la región para comentarles que en colaboración con la CEPAL y con el BID, estamos organizando un taller de liderazgo estadístico que va a tener lugar en el siguiente mes. Entonces, solo para comentarles que deberían de haber recibido una invitación mandada de parte de la CEPAL, pero estamos muy contentos de poder también llevar a cabo una sesión donde se va a hablar sobre los directores, el rol de los directores de las oficinas de estadísticas y qué habilidades de liderazgo son necesarias en estos tiempos, sobre todo de crisis, donde nos hemos visto bajo condiciones nuevas y cómo llevarlas hacia adelante. Entonces, eso viene un poco siendo en la parte de las habilidades blandas de llevar a cabo la producción estadística, y les invitamos a todos a participar. Esperamos que nos puedan acompañar. Y si no han recibido una invitación, me pueden contactar. Yo voy a poner mi email en el chat. Entonces, este taller para directores y subdirectores de las oficinas estadísticas. Muchas gracias, Oscar. Gracias a ti por el anuncio, Paz. Bien, ahora nos queda entonces la sesión de intercambio. Vamos a habilitar entonces la posibilidad de que los directores puedan expresar su parecer en relación a las exposiciones que hemos tenido. Bueno, yo no he visto consultas, digamos, en el chat. Así que, bueno, nos quedan dos actividades, digamos, uno que es el intercambio aquí, y después la consulta que queríamos solicitar a los directores para después tener un documental respecto al parecer de cada uno en función a esta consulta que vamos a disponibilizar enseguida. Creo que eso vamos a pedirle ya después del cierre que pudieran quedarse los directores y nos acompañaran para eso, digamos. Y ahora estar a expensas de los comentarios, sugerencias o parecer que pudieran tener respecto a las exposiciones que hemos escuchado. Adelante, por favor, si alguien tiene... Marcos, ¿no? Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, Oscar, y felicitaciones a los compañeros directores y compañeras por la presentación que han realizado. A lo largo de las distintas charlas surgieron un par de temas que para mí son centrales a la hora
de discutir la organización y algunas dudas que también, les soy sincero, tengo sobre cómo se deben organizar las oficinas estadísticas, cuál es la mejor ley sobre el funcionamiento de las oficinas estadísticas. Y la primera tiene que ver con algo que particularmente Roberto Castillo decía, que tiene que ver con la relación que tiene que haber con otros productores de información a través de registros administrativos y el incentivo para que nos den acceso a esos registros. Creo que hay algo que las leyes estadísticas tienen que incorporar, que es una claridad grande en términos de eso, de cómo compartir información, cuáles son los límites. Hoy las oficinas de estadísticas, para acceder a la información, tenemos que discutir sobre el secreto estadístico, que nos rige a nosotros, el secreto fiscal, que les rige a las oficinas de rentas, el secreto comercial, que les rige a las empresas y en otros organismos, el secreto bursátil, que rige en organizaciones de transacciones de bolsa. Tenemos a su vez la ley de protección de datos personales, de datos sensibles, en el caso de Argentina. Todas esas distintas normativas lo que dejan abierto es una puerta a discusiones judiciales también. Entonces creo que el avance en la claridad en cómo tratar los secretos y cómo compartir la información me parece que tiene que ser uno de los ejes centrales. Esto, digo, es parte de las discusiones que se está llevando también en los High Level Group sobre el Data Stewardship y la gobernanza de los datos, pero creo que ahí hay un punto que todavía le falta un desarrollo, un procesamiento un poco más grande. Creo que todas las oficinas estadísticas tienen que tener su pata política, porque esa pata política también es la que le permite relacionarse con otras instituciones y otros organismos privados también. El hecho de tener la independencia técnica, obviamente, el hecho de tener su independencia técnica, no implica que tenemos que estar aislados de los distintos usuarios y otros proveedores de estadísticas. Entonces, creo que ahí sí la pata política también dentro de las organizaciones, de las ONES, tiene que ser un factor a considerar para que facilite estas relaciones con otras organizaciones. Y después tener noción, como último punto a señalar, que el sistema estadístico tiene que crecer y tiene que ir a una mayor claridad en sus normativas o una mejora en sus normativas de todo el sistema. De nada sirve que, por ejemplo, en el caso de Argentina, tenemos el INDEC, que es el órgano rector del sistema, que es nacional, pero después cada provincia, que es autónoma y tiene sus propias oficinas estadísticas también autónomas, de alguna manera tenemos que ser capaces de articular que toda la normativa que vaya desarrollándose sea no solo de la ONE del país, sino de todas las direcciones provinciales también, y que vaya creciendo en ese sentido, que todo el sistema estadístico vaya acompañando. Me habían quedado esas reflexiones y nuevamente felicitar por las presentaciones y también la presentación de Pascual, que ha sido muy, muy buena. Gracias. Sí, muchas gracias, Marco, en verdad que el tema que abordás es un aspecto central que todos los institutos de estadística de la región estamos enfrentando a la hora de intercambiar información. Y bueno, estos aspectos hacen al reto, digamos, de los institutos estadísticos para poder sobrellevar y llegar a buen puerto en cuanto al relacionamiento en el caso de ustedes, digamos, a nivel provincial. Bueno, no sé si hay alguna otra persona que quisiera hacer algún comentario. Ahí ¿Me permite? Sí, adelante. Oscar, si me permite complementar Adelante. lo que menciona Marco, que no es un tema menor. Básicamente, Marco expone, ¿no?, el hecho de que coexisten diferentes normas en la gobernanza de, digamos, la producción de datos a nivel del Estado. Creo que mi principal reflexión, y es lo que hemos tenido en los últimos años, es que si es que el INEC no se transforma, si los otros productores de datos no ven que el INEC les puede dar un servicio para mejorar sus registros, básicamente nos vamos a entorpecer justamente en estos temas
legales con los cuales no generamos ningún tipo de incentivo. Es decir, las oficinas tienen que verse como un aliado y no como un competidor. Ministerios de Telecomunicaciones nos están llevando digamos, la discusión de todo el tema de modernización de datos, porque nosotros evidentemente este equilibrio, aunque tiene que ver entre la confidencialidad, los secretos estadísticos y demás, creo que necesariamente tenemos que transformarlos, caso contrario, corremos el alto riesgo de quedar relegados en este quehacer estadístico que no hay que perder de vista. Producimos datos con el objetivo de diseñar y monitorear política pública. Gracias.